animados. Buenas. Siempre empezamos súper animados, Caroline. Hola. Ella parece así como el gatico de Shrek, como el gato con botas, así cuando pone la carita así con los ojitos. Una linda, así como... una tierna, imagínense. Nosotros acá le hacemos la descripción para que ustedes allá se imaginen cómo es Caroline, pero en realidad es así como el gato con botas, así haciendo la carita, pero así. Sí. Se descuidan y sácate. Saca las uñas. Sácate. Dijo mi amiga, saca las uñas la víbora. ¿Cómo la víbora? Por eso. Bueno, bienvenidos nuevamente. Este es el capítulo número 34. Oigan, de qué este locura. podcast. Muchísimo. Muy loco, re loco. Sí, re locos, papi. Pero yo estaba pensando hoy, ¿ya cumplimos un año del podcast? Sí. Sí, creo que sí. ¿Cuándo? Sí, ¿Por que qué días no me lo apareció a mí la celebramos? publicidad de las historias. Fue más o menos para estas fechas. Sí, es Oigan, que arrancamos. deberíamos Sí. celebrarlo. Creo que estamos a punto de cumplir el año. Hoy va a ser nuestro aniversario. Un aplauso. No, el próximo jueves. Bueno, jueves. vamos a celebrar el próximo jueves. De aniversario. Pendientes ahí todos. De lo que vamos a hacer con nuestra Se vienen celebración. cositas. Sí, se vienen cositas. Bueno, no, sí, este es el capítulo número 34, que habíamos hablado alguna vez en los capítulos anteriores, que los podcasts como que perduran en la historia son los que logran pasar del capítulo 20. O sea, Hay muchos Estamos programas volando. que Que se no crean, llegan. muchos programas de podcast que se crean y lo máximo es el 20. capítulo 20 y ahí mueren. Nosotros ya vamos en el 34. ya Esto somos va un para podcast espectacular. adulto joven. ¿Adulto joven? Sí. O sea, Joven ya, adulto. Sí, Que ya estamos. defíname Ya adulto creció. joven. Adulto Es que joven. la- Usted es la un cabeza- adulto joven. Ah, me está haciendo... Pues, Pues ¿Hasta qué más edad? niño que... mentalmente. Bueno, no, ya, seriedad en esto, por favor, que vamos a arrancar con este podcast que hoy es sobre la Familia. familia. La familia. Entonces, cada uno de nosotros acá nos vamos a presentar. Familia. Esa es una canción de salsa, ¿no? una salsita. Pero Angie viene hoy súper... Ese cafecito me le echaron como... Tenía como más cafeína. Un poquito de... Bueno, entonces nos vamos a presentar. Yo voy a empezar dando como pues mi nombre, cada uno va a decir su nombre y cómo es su familia, cómo está conformada su familia. Entonces, mi nombre es Leonardo Sisa y mi familia es muy alegre. ¿No? Mi familia está conformada, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanas, tengo 2 hermanas, una mayor, una menor, y pues yo soy Leonardo Sisa. Ese apellido es de mi mamá. Tengo los 2 apellidos son de mi mamá. Qué O sea, en valioso, qué realidad, valioso eso. mi papá no es mi papá biológico, pero pues Mi es papá el no que es. para mí es mi papá, con el que yo crecí, el que me educó, el que me dio palo también, el que sí estuvo ahí conmigo durante toda mi niñez y el que estuvo pues también con mi mamá. Entonces, esa es más o menos cómo está conformada mi familia. Ahora, Caroline. Hola, bueno, como dijo Leo, yo soy Caroline y mi familia está conformada por mi mamá. Tengo una hermana mayor que pues ella vive en otro país y mi perrito, Chester. Esa es mi familia, mi súper. pequeña familia. Chester. Ve los nuevos miembros de la familia. Sí. Ujú. Eso es importante. También vamos a hablar de ellos De eso. ahorita. Ujú. Tenemos ahí como ese tema. Bueno, buenas tardes para todos, o bueno, donde en la hora en la que nos estén escuchando, un saludo para todos. Mi nombre es Angie Marcela y en mi casa se habla de mi familia como una familia responsable, muy como pensada para que cada uno tenga lo que se merece. Entonces mi familia está conformada por mi mamá y mi hermano. ¿Y por qué digo esto de muy responsable? Porque mi hermano y yo no somos hijos del mismo padre, ¿sí? Entonces hay un dicho popular no muy bien acogido y es que las muy mujeres, responsable. sí, que tienen un padre para cada uno de sus hijos es una mujer muy responsable. Entonces gracias a mi mami por ser tan responsable, por Ay, darnos a yo cada uno. también, mi hermana y yo también somos de medio papás hermanas, diferentes. pero Aquí empiezan a ver ahí cosas Ay, en común. La gente allá chismecito. Sí, ay, no, cuéntense más. Y ahora quiero conocer a Andy. Bueno, y ahora Carol G. Oigan, feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Ay, Feliz Familias, familias. Feliz jueves. Bueno, yo que les cuento, mi familia está conformada por mi papi, mi mamá y mis 2 hermanos y el novio de mi mami.
y la novia de mi papi. Ay, ¿todos viven juntos? No. Y vivimos en la misma casa. Sí. No, pero sí los hago parte como de mi núcleo porque son súper cercanos y Tú lo y sientes también mi como tu perrito. familia, es eso. Ujú, sí. O Bueno, sea, mis abuelos del y hecho toda de la que no vaina. iban en la misma casa no quiere decir como que... Exacto. O sea, digamos, para mí, yo les dije, mi familia es esta, pero mi hermana vive al Sí, otro lado del del mundo mundo. y Ajá. sigue siendo... Sí, No, para y mí mis mi abuelos familia igual es mi mamá y mi hermano. y mis abuelos, no es que mi familia sí es bien larga y también guacharachera, así, jeje. Y mis abuelos por parte de mi papá son como todo. Bueno, y es que antes sí como que ese tema de procrear se lo tomaba muy a En pecho. serio, sí. O sea, mi mamá son 11 hermanos, mi abuela tuvo, o sea, 11 críos. Sí. Hágame el favor. La gente se tomó en serio eso de repoblar el mundo. Sí. Pero Y ya, organizarse. ya para la Creo época. que ya estuvo bueno de eso. Sí, ya basta. Parémosla. Sí, por Démosle favor. un Ya break. más. No, pero vean que, o sea, como que No, igual yo voy a durante traer y uno. después de la pandemia, como que ustedes no empezaron a ver más embarazadas, más niños, más... Sí. por Pues ahí. claro, toda la gente que embarazada en la pandemia, en la casa, ¿qué hacían? Ver televisión. Sí, no, ya nada Escuchar- más para eso. Sí, el podcast. El podcast. Ah, no hacíamos el podcast, qué lástima. Sí, no, en 40. Pues, estábamos apenas Empezándolo. empezando ahí con los Sí. primeros pinitos que lo hacíamos en transmisiones en vivo por Instagram Ah, y pero Sí. por el de Teams. Santote. El de Santote, pero Y por YouTube. sí, pero no, el que hizo Angie en cuarentena también, pero era solamente como por Teams, como Ajá. solamente la Institucional, comunidad tomasina. sí. Pero bueno, retomando nuestro tema, que es esto de la familia, pues queremos hablar como qué tan bueno, qué tan chévere, qué les hace a ustedes, Sí, qué les pesa de la familia, qué gozan de la familia. qué sí. es chévere, qué parte de Pues no sé, yo creo que lo más, o lo que yo considero así como más valioso de todo el tema familiar es como el tema como de las raíces, Ujú. de tener tú como una explicación a cualquier cosa tuya. Sí. Como yo soy así porque, ay, me enseñaron. Ay, es que mi No. mami es así, yo soy igualita. Oiga, Porque eso es- como una sí. razón vana de darle una explicación a muchas de las cosas que yo no entiendo. Ujú. Pues no resulta tan vana. Tiene, Como lo de tiene Carol, ¿y sentido. por qué Carol ¿Por qué es tan impuntual? impuntual? Mi Es que mamá me enseñó mamá- desde chiquita. No, Y es si que yo no. les No, es que contara, mi mamá si se yo les demoraba un contara- montón en recogerme en el esa colegio, historia, yo siempre... esa historia. Todos La saben hemos esa escuchado, historia la hemos porque escuchado. es así, yo Es todo así. es... Ella era la que me llevaba y me hacía llegar tarde. Pero sí, yo creo que le doy una explicación a todo así como por medio de mi familia. Yo creo que eso me parece súper cool. Y no sé, también como el tema emocional y de ejemplos en muchas cosas. Entonces, Yo creo que eso, por ejemplo, el asunto del ejemplo, por ejemplo, dije muchas veces por ejemplo. Esto. Bueno, dígalo una vez más. Por ejemplo, Sí. pensar en que son una figura a seguir, ¿sí? Como que mientras uno está muy metido en la familia, eso resulta tedioso y resulta carga. Por eso yo les preguntaba que si había algo que cargaban con sus familias, con lo que nos dijeron que son sus familias, porque hasta este momento de mi vida es que yo puedo decir como hay cosas que yo he aprendido de mi mami, ¿sí? Como referencia y como guía para vivir mi vida. Y que digo, pues me parece bueno, me parece que eso sirve, eso que ella me decía y que en ese momento, ay, yo sufría, yo decía, no sirve para nada, no entiendo por qué me tiene que decir esto, por qué me tiene que pedir estas cosas. En este punto me han servido, ¿sí? Quizá no le he dicho a ella que me han servido, solo por orgullo. Ojalá mi mamá esté escuchando esto. Pero sí me han servido. ¿m? Y ella, en ese momento que me las decía, yo las padecía mucho, como, no quiero hacerlo, ¿Cómo me cuáles? cuesta. Por ejemplo, lo del dinero, ¿sí? Ujú. Siento que sé manejar mi dinero, ¿sí? Y las cosas que tengo ahora, yo pensé que no las iba a tener y que me iban a costar mucho. Las tengo justamente porque ella me ha enseñado a poder hacerlo, ¿sí? Como a que no dude en que puedo hacerlo, así parezca que Colombia no me va a dar una economía para tener las cosas que tengo. Yo igual apuesto por eso porque sé que no es solamente la economía del país, sino lo que yo pueda hacer Ujú. con mis habilidades, con mi trabajo, ¿sí? Y eso me lo ha transmitido ella. ¿m? Entonces, creo que es eso, como esas cosas del ejemplo que a veces uno sufre en la familia y luego se da cuenta como que sirven de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí, como lo de cargar,
creo que esa cosa de la familia yo la cargué como cuando estaba más pelado, o sea, cuando estaba en el colegio, que le contaba yo a Angie ayer, era súper harto que llegaban las vacaciones y a mí me paraban ahí al lado con mi primo a ver quién había crecido más, Sí. hablaban de quién le había ido bien en el colegio y a mí obviamente siempre me había ido mal, entonces como que esa parte para mí no fue Las chévere. comparaciones, sí. Esas comparaciones ahí como que, y esas competencias que se generaban ahí. Y creo que siempre estuvo como planteado ahí digamos, como por mis tíos, a los cuales ya ahorita también quiero mucho, pero en su momento los odié, o sea, como que ya déjenme sano, o sea, porque me la tienen que montar a mí, está bien que a mí no me gusta estudiar, pero déjenme quieto, ¿sí? En ese momento como que eso, no lo lograba entender, sigo sin entenderlo, del por qué, pero creo que fue algo como que no logró traspasar de una generación a la siguiente. Creo que eso lo hicieron mis tíos y venían como, pues, no trato de entender porque eran otras épocas, ellos venían con otro tipo de estímulos, tuvieron una infancia muy diferente a la de nosotros también, y creo que eso lo mejoramos, o sea, la generación de mi familia, o sea, por lo menos mis hermanos, mis primos, aprendimos o sea, que nos quedamos con esas cosas buenas de la familia, o sea, como el apoyo. Alguien de pronto, no sé, que está enfermo o algo así, como que todos hay, como que se activa la vaina, pero que si alguien, no sé, hizo algo que de pronto no debía y no sé, tiene un problema, pero un problema como de ir a señalar y a juzgar, como que eso aprendimos como a no meternos en eso, como que cada quien tiene su vida y de pronto cuando me necesiten, pues listo, ahí estoy, pero no es una vaina como de que tengo que estarle contando todo a mis primos o tenemos que estarnos viendo todos los días o todas las semanas, nada de eso, o sea, como que la relación está ahí, no tenemos que procurarnos y nos queremos un montón, nos vemos, nos abrazamos, yo con mis primos me veo los fines de semana cuando vamos a jugar fútbol y los veo y me da mucha alegría, o sea, es una alegría sincera, no así de como cuando usted ve a alguien y me tocó saludar a este man, sino en realidad Vaya, los saluda veo, a la visita. sí, me da mucha alegría o sea, verlos. Pero, por ejemplo, en Iba a otra... decir, a mí también. No, en otra época... Ay, gracias, Leonardo. En otra época se padecía, como las Navidades, ¿no? Sí. Como hacer lo que la familia decía que se tenía que hacer. Hoy Es escuchaba en un que- podcast como el almuerzo familiar o la cena familiar, era Es algo que- así como... Ajá, yo también veía que de cierto modo es eso, la familia es como esa estructura principal que sienta las bases de orden y conceptos principales que tiene cualquier persona desde su inicio, ¿sí? Entonces desde ahí tú empiezas a construir como qué es lo bueno, qué es lo malo, qué te genera culpa, qué te da miedo, Bueno, por a ejemplo. qué debes huirle. Ujú. Y son eso, patrones que repites y repites y repites, que de hecho es muy complejo uno llegar después y decir como, no, esto no es tan así, pero es justamente por eso, porque es como esa célula en la que todos de ahí surgen. Bueno, con esto Carol arranca pues de esta discusión porque sí, es una institución que nos han dicho es base, ¿sí? Es fundamental y esa es la pregunta. base de la sociedad. Sí, es la base de la sociedad, o sea, de la vida en colectivo, ¿no? Y con las nuevas formas de familias también, como ustedes vieron, todos, Acá ninguno tiene oiga, la sí, familia clásica, ¿no? tradicional, ¿sí? O Sí, la llamamos papá, en la mamá. psicología la familia nuclear, o sea, la familia heteronormativa, padre, madre e hijos, ¿sí? Ujú. Y el perro y la casa. Y el perro en la casa y el carro y Ujú. bueno, sí, estas cosas. No hay, en esta época no se sostienen solo las familias heteronormativas. Ay, y bueno, qué alegría que las haya, ¿sí? Chévere, sí. Qué chévere que alguien lo logre, el sueño pues de la familia, pero creo Pero, que... o sea, no como de que alguien lo Pero- logre como que esa sea la meta, sino No. que alguien lo disfrute. Pues sí, esa es la meta de alguien, por Sí. ejemplo, porque sé que hay personas que quieren tener familia y así, esa familia, ¿sí? Y chévere que lo logren, ¿sí? Pero hay otros que no hemos pensado en esa forma de familia y incluso ayer me comentaban como que hay ciertas comunidades que hacen lazo para la convivencia y el cuidado, ¿sí? Y yo decía como qué raro esto, como así como lazo para el cuidado. Sí, así estoy yo. Bueno, lazo para el cuidado y la convivencia porque
digamos, no sé, un ejemplo más fácil. La mamá de Carito está en su casa porque, digamos, es su trabajo, no sé, atiende a Carol y a sus hermanos, pero mi mamá trabaja todo el día. Entonces mi mamá le pide el favor a la mamá de Carito que cuide a mi hermano, ¿sí? No le va a pagar porque no tiene cómo, ¿sí? Simplemente es por ayuda y porque confía en la mamá de Carol. ¿Mm? Entonces han emergido comunidades que hacen esto, que cuidan los hijos de otras mujeres que se van a trabajar porque no tienen las mismas condiciones que ellas, ¿sí? Y esas otras mujeres que se van a trabajar no dudan de que sus hijos están bien, ¿sí? Que no les va a pasar nada. Cuando han llegado han encontrado a sus hijos, pues bien cuidados. Esta persona responde, no se les paga nada por eso. Y esa es una nueva forma de familia, una familia para el cuidado. Y yo pensaba incluso que en nuestra idea tradicional de familia, a veces cuando uno le decía a la tía como, tía, ¿por qué no me cuida? No sé qué. Sí, entonces la tía, no, ¿y cuánto me va a pagar por eso? Sí, oiga, sí. Y el día vale tanto, y el almuerzo vale tanto del niño, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, también lo de la familia, la idea tradicional de familia viene con una idea de economía, ¿sí? Diferente a esto que se está creando por las mismas condiciones de la comunidad, por supuesto, ¿no? Es que, pues bueno, yo creo que no es tan novedoso. Yo en algún momento me leía un libro de muy Engels. Famoso, muy famoso. Sí, no recuerdo el nombre, pero muy no, famoso. sí, yo lo busqué, porque ahorita dijo Angie, oiga, yo leí de eso un día. Como yo cuando entré a Y estudiar se llama- psicología. ¿cómo se llama? ¿Lees muchos libros? Yo sí, ¿cuál? No me acuerdo. Se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y sienta como las bases eso como de una organización cultural y, o sea, digamos, esa célula familiar inició de esa manera, como en comunidades súper grandes que se establecían de acuerdo a capacidades y toda la vaina para cuidar, para proteger y para producir, ¿sí? Y para generar un Estado y para generar comunidad y para existir, Bueno, como de manera ordenada. Entonces, o sea, digamos, yo lo entendí así y es eso, es como remontarnos al inicio y no como eso, volver a esos inicios de que yo cuido como a los demás, pues si yo puedo servir de esa manera y de esa manera puedo ser productiva dentro del espacio en el que me muevo, qué bueno hacerlo y no simplemente no, esto no debe ser así, entonces pues no lo hago. Y pues no es mi hijo, no lo cuido. Y no es mi hermana, entonces no la ayudo. Y no es así, que de verdad como que limita ese como existir de las personas. Yo sí, o sea, como que pienso que no es algo tan novedoso, no remontándome por allá a las antigüedades, sino, o sea, en mi experiencia personal, en mi infancia, yo estaba muy chiquita, bebé. Un tiempo yo viví con mis tíos porque, no sé, como que a mí no me gustaba comer y no sé por qué, o sea, a mí me lo cuentan porque pues no me acuerdo. Yo solo le recibía comida a una prima. Como que cuando ella me daba de comer, yo era súper feliz, yo me comía toda la sopa, yo todo. Entonces como que cuando vieron que yo como que en mi casa así, no, como que no estaba comiendo bien, entonces mis tíos como, venga, déjenosla acá un tiempo, nosotros la cuidamos, y ellos me cuidaron mucho tiempo, y o sea, como que sin esperar ninguna remuneración económica o algo así, sino simplemente por mi bienestar. ¿Qué es ser santote? Ser santote es llevar la vida con un flow bonito. Bueno, a lo que iba con esta anotación es que ahora hay una idea como de la familia lo es todo y es el soporte y nos debemos a la familia. Si uno la pasa mal, entonces por supuesto que si vuelve a la familia, ahí lo van a acoger. Yo voy a sonar acá como... ¿La Grinch de la familia? Sí, lo siento. Mentiras, no lo siento. Sí, no. Porque siento que no es así para todas las familias, ¿sí? Y entonces ahí va la diferencia. Decía Karol G y Caroline ahora, no es tan novedoso. Digamos, en ese punto de la referencia que trajo Carito, que es muy importante porque sí, la familia fue la base fundamental para la sociedad y la sociedad tenía un fin económico, ¿sí? Entonces, esas formas de cuidado y de trabajo en la comunidad servían para sostener una economía. El asunto es que basar la familia en la idea del lazo amoroso me resulta
poco ética a la hora de ir a ver las prácticas familiares reales, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, como me parece muy bonito, ¿sí? Muy valorado, seguro no es novedoso, pero que eso exista aún en el contexto de nuestra época, o sea, en pleno siglo XXI, en el que todos estamos con una economía muy mal en nuestro país y que ciertas personas con condiciones económicas diferentes a las nuestras deciden hacer eso, porque quieren hacerlo, ¿sí? Y no hay una idea de lucro ahí, cuando hay familias que sí piensan lucrarse. Es que yo creo que también es como la perspectiva y el tipo de familia en el que se den ese tipo de cosas, ¿sí? Porque yo creo que, bueno, si no se acuerdan, los remitimos a uno de nuestros podcasts, que es las pros y los contras de las reuniones familiares, Sí. y nosotros planteábamos ahí el hecho de que no siempre la familia va a ser igual de bonita, agradable y amena para todas las personas. Sí, claro. Y eso de acuerdo a la manera en la que se construyan los lazos, ¿sí? Yo creo que últimamente, y no sé, como que en las últimas generaciones era importante o la familia existía por ese lazo de ser familia, ¿sí? Como por el lazo jurídico o existencial. Incluso ¿sí? por Como, la idea de naturaleza, ¿no? Eso, como de de que sangre, de tú consanguinidad. eres mi hija, tú eres mi mamá, tú eres mi abuelo, así, y se limitaba a eso, y que por eso habían y existían ciertos valores. Debes ser así, me debes amar, me debes respetar, tienes que obedecerme, pero realmente no existía un trasfondo de en qué se basan todos esos deberes de obediencia, respeto, y yo siento que igual la base de todo eso debe ser como el cariño que debe existir para que se generen todas esas cosas, pero que pues obviamente se estaban olvidando. Entonces, por eso como que cada vez las familias se separaban más rápido, no eran tan agradables, ¿Cómo no así? eran O tan sea, amenas. ¿qué era lo que se estaba olvidando? ¿El cariño que generaba esos vínculos? No tanto eso, sino como, no solo el cariño, sino el de verdad el sentido de tener un vínculo con una persona, ¿sí? Pero como una necesidad del tener ese vínculo y de Sí, buscarlo o sea, y de como, generarlo. no, simplemente como el deber ser, digamos. Era como que teníamos un vínculo porque así es, así lo establece la naturaleza. Ya, y usted es Somos mi hermana mamá y e me la hija, tengo que aguantar sí. porque es mi hermana. Y ya, y te tengo que amar, y te tengo que respetar. Pero de verdad yo creo que nadie se cuestionaba no sé, ¿para qué sirve una hermana? Pues incluso, ¿Qué ventajas puede tener? Sí. Lo que tú planteabas, nos podemos apoyar más, podemos hacer muchas cosas juntas, podemos confiar en la otra, cosas así, pero que uno simplemente era como, esto es y ya. y Bueno, dale, no, Leito. Es que me pasó lo de Laura que días que Bueno. Angie interrumpió ¿Se le olvidó? y le quitó la idea. Pero fue así nada, un segundo. Lo vi en su cara. Pero ya ahorita vuelve. Es que, por ejemplo, esto de los afectos y los lazos, de poder pensar en el valor que puede tener cualquier otro miembro de la familia, empieza a diferenciarse desde la concepción, desde la idea de por qué llegó esta persona, ¿sí? Entonces, es diferente un hijo deseado a un hijo no deseado, sino de pronto inesperado, ¿sí? Porque no vamos a decir que no, es diferente que sea no deseado a que llegue de pronto. Entonces, ahí ya hay dos sujetos diferentes con disposiciones diferentes del lado de la madre. Y que uno como hijo le pregunte a la mamá, ¿usted a quién quiere más? O se atreva a decir, es que usted quiere más a este, con seguridad y con una seguridad afectuosa. Y digo afectuosa es porque uno está afectado por eso, o sea, eso lo toca. Que yo puedo decir, es que mi mami quiere más a Andrés Camilo. Y que Andrés Camilo le diga, mami, es que usted quiere más a Angie Marcela. ¿Por qué los dos creemos que ella nos quiere más a uno que al otro? Porque hemos percibido cosas y tratos diferenciales. Y ahí vienen las rivalidades que eso genera en la familia y que le impide a uno pensar que ese otro hermano, así tenga un poco de tiempo de haber nacido más pronto que yo, no lo vea como posibilidad de ayuda, sino como que ese es mi rival, ese es mi contrario. Bueno, y es que, bueno, ahí creo que era más o menos, no me acuerdo bien qué era lo que iba a decir, pero iba Pero más lo o voy a menos decir. a la parte positiva, porque es que de pronto el que escucha la conversación así, de pronto la siente como que, esta gente no quiere la familia. Sí, las No, queremos. sí queremos la familia, solamente que tomamos esto, como pues, estoy haciendo como un englobe pues ahí todo, de que sería espectacular que ese mismo discurso que se utiliza de amar a la familia, de amar al hermano, de querer a la mamá. El otro día escuchaba yo en un podcast que les compartí a ustedes, él decía como,
ese cariño que yo siento por mis hijos, se imagina donde yo lo sintiera por absolutamente todo todas el las mundo. personas en Ajá. este mundo. O sea, esta vaina sería otra cosa muy distinta. Y bueno, ya ahorita que Leonardo dice eso, se me iluminó. Y me acordé que yo también escuché un podcast que hablaba como el tema de las constelaciones familiares. Y así como ustedes, yo quería decir, ¿qué gordo? ¿Qué es esto? Pero entonces se trataba de que básicamente detrás y alrededor de nosotros hay cualquier cantidad de personas, como de estrellas que existen en una constelación, ¿sí? Que la familia no es solamente el hecho de como este circulito chiquito que yo limito, sino que de verdad, bueno, eso lo usan o son estudios sociológicos. Ahí decían, Angie, yo no soy la psicóloga no, acá. yo tampoco. Yo les estoy contando con toda la No soy propiedad. la socióloga acá. De que hay estudios sociológicos y también psicológicos de que hay cosas dentro de uno que no son, que uno no percibe tan a simple vista, pero que están. Y que no están por uno, sino que están por las personas que están detrás de uno, Ujú. ¿sí? Que por eso el lazo como familiar realmente no se debe limitar solamente a este poquito de personas, sino a tu tatarabuelo, a tu tatara, que pasó ciertas cosas que quedan como dentro del sí de cada persona. Entonces, que precisamente por eso no se debe considerar, o sea, familia no es solamente ese circulito chiquito, ¿sí? No es solamente mi papá, mi mamá, mis hermanos, sino, no, tus tíos que tienen otras personas, las personas que pasaron por la vida de ellos, que los marcaron y que también les hicieron actuar de ciertas maneras y que uno también lo debe agradecer en algún momento, como que es un open de conciencia súper grande, pero que sí, eso como que abre el espacio a, oiga, sí puede ser. Bueno, por acá nos hacen una pregunta y dice, ¿está mal? O sea, como, ¿y está mal aceptar y no ver que de pronto un padre diga que valora más lo que hace un hijo que lo que hace el otro? O como aceptar que hay un cariño distinto para uno que para el otro. Yo creo que no está mal. No voy a decir que está mal, pero es difícil para los vínculos. Es ¿sí? que Porque eso determina ese vínculo entre los hermanos, por ejemplo. Y yo le contaba, hablábamos ayer con Leo, y yo le decía, mi mamá es la misma para Andrés Camilo y yo, pero los dos tenemos una lectura diferente de ella y una relación diferente con ella, yo creo que porque cada uno ha entendido lo que ella nos ha dado de manera diferente. Angie, ya deje que hable Carol. basta, Angie, sí, interrumpir a la gente y robarle las ideas. No, iba a decir que justamente por esa diferencia que uno tiene al leer a las personas, de entenderlas y de comprenderlas, esas maneras diferentes de manifestar cariño no se deben ver como es más con este y es menos con este, sino Pero es bueno, esta. es que creo que también nosotros, porque ahorita ya lo hablamos, o sea, lo que yo les contaba ahorita de que me medían con mis primos y me comparaban de quién siempre le había ganado a Leonardo en todas las Matemáticas. en matemáticas, porque siempre me iba mal en todo. Yo tenía una edad en la que todo eso me afectaba. Claro que sí. Sí, tenía un crecimiento en el que cualquier cosa, o sea, estaba en plena adolescencia y eso para mí, y no es como que, ay, marcó mi vida, no, porque ahorita tengo una muy buena relación con mis primos. De hecho, pues a eso va también todo lo que hablamos acá, que es, bueno, generar conciencia, y es, bueno, eso me afectó en ese momento, o sea, yo me sentía súper mal, o sea, lloraba, como que esa vaina, o sea, me hacía sentir muy incómodo. Yo también no quería que llegara diciembre porque me iban a comparar, porque llegaba todo este tema, como que, llegaban mis primos y era Sí, como pasó que, el año. sí, y yo allá Ay, llegaba repitiendo. ¿En raspando, qué sí. puesto quedó? Así, Sí. Recupero en enero. Y como que eso en ese momento fue muy mal y yo podría decir eso me afectó para toda mi vida, pero pues bueno, yo decidí más adelante como bueno, esto fue lo que me pasó y decido de ahora en adelante qué significado le voy a dar de ahora en adelante a eso que pasó en mi vida. Y yo creo que eso es lo importante del tema de hacer conciencia y no repetir el tema de patrones. Porque a veces uno analiza y como que los papás nunca hicieron eso con la intención de hacerle daño a uno, sino que pensaban de que, ay, de pronto si ve el ejemplo de su primo va a aprender o se va a dar cuenta Sí, que está claro. siendo desjuiciado. Lo que yo decía, o sea, exacto. ellos crecieron con otros Ajá. estímulos muy diferentes a los Y de para- nosotros. Caroline iba a decir algo. Sí, o sea, como que retomando la pregunta, como que, o sea, Caroline iba a yo decir pienso algo, que no, yo iba a toser. Yo no iba a decir nada, yo lo que iba era toser. Yo sí iba a decir algo, sí iba a decir algo. Yo iba a decir, Ay, ya, Caroline. ay, ahora Ya sí. tosió tranquila, ya.
O sea, como que no está mal que un padre o una madre como que reconozca ciertas cosas en un hijo, siempre y cuando como que no desconozca o como que desmerite lo del Demerite. otro hijo. Demerite. Sí. Demerite. No sé si se desmeritar. ¿No? Así como lo dice el burro de Shrek. Demerito. Es demeritar. Ya merito, demerito. Oh, wow. No, demeritar. Demeritar. Ajá. Esto, Wow. o sea, así Apúntenlo como ahí. que... Como que le quite mérito. Es Sí. demeritar. Esto, a eso iba... Que le quite mérito de un hermano al otro. Es que por- quizá O sea, porque digamos, puede ser que, no sé, que eso del colegio, que le está yendo súper bien, pero o sea, puede ser que ese otro hijo tenga otras habilidades, Yo no tenía sé. habilidades para otra cosa, no para el Mm, colegio. Exacto, y no lo reconocen, entonces usted como que sí se llegó a sentir mal porque por esa comparación que se hacía y no lo estaban no le estaban como Visibilizando. sí, o sea, en su fuerte. Y es Ajá. que, es que ahí va la comparación, como lo malo de la comparación, porque si fuera solo reconocer, como decir, ay, Leo es bueno para la danza, ¿sí? Y, ¿cómo es que se llama su primo? No sé qué, Ernesto es bueno para las Ernesto. matemáticas, ¿sí? Sí. Ernesto es bueno para las Ernesto matemáticas. Eso sería diferente, pero decir como, ay, es que Ernesto es bueno en matemáticas y Leo, ¿usted por qué ¿Usted no? por qué ¿Por no? qué no? Ujú. Sí, eso ya es ponerlo como, es que lo bueno son Bueno, las matemáticas. Creo que ese fue el ¿sí? trabajo de conciencia que hicimos Ah, en la claro. generación de Eso, nosotros con mis exacto. primos y todos son, o sea, el uno estudió psicología, el otro Sí. estudió como Ernesto estudió ingenieros, matemáticas. o sea, hay de todo ahí, hay de todo. También hay primos que no estudiaron y como que Sí. estamos sentados acá y como que en serio todos estamos en la misma, o sea, como que bien, no y cada uno en su vaina que esté haciendo chévere y bacano y como que uno pregunta y como, oiga, ¿qué está haciendo? No, estoy aquí en esto, bacano, no sé qué, como que, y de verdad genera una alegría sincera el que al otro le esté yendo bien y no como esa comparación de, Sí, porque eso, sobre todo entender que no debe ser así, que las cosas no son personales. A mí me pasó mucho. Por ejemplo, yo fui súper mala toda la vida para los deportes. Y mi papá, sobre menos mal todo... eso ya cambió. Y mi papá siempre me decía que porque yo no era como mi hermana o como mi hermano, que sí hacían deportes, que yo me iba a engordar, que yo no servía para nada. Bueno, esas cosas así, sobre el cuerpo, horrible. ¿no? O sea, digamos que en ese momento lo que decía Leonardo, a mí me Ah. rayaban horrible y yo llore que llore. Sí. Y yo, ustedes quieren más a mi hermano, a mi hermana, ellos son sus predilectos, yo me les colé, los odio. Pero Ujú. ya después entendí que eso, como que independientemente de eso siempre iban a ser mis hermanos, entonces qué era lo positivo y qué podía cambiar de esas situaciones, ¿sí? Entonces como, bueno, papi, ya después cuando fui capaz de hablar y de expresarme, como, bueno, yo no soy buena en deportes, pero soy una lumbrera. Soy re inteligente. Lo voy a hacer, Soy ¿verdad? súper extrovertida. Entonces mi papá como, igual usted no me sirve, pero bueno, la quiero. Entonces no sé, como soltar ese tipo de cosas que a veces eso, las personas hacen sin conciencia y que igual uno se amarga, pero no debe ser así. Bueno, Karol G decía algo ahora como cuando fui capaz de hablar, eso me parece como un salto Sí. a que hacerse una posición con los padres y una posición respetable, porque claro, uno siendo hijo va a estar como en una posición inferior, ¿no? Eso es lo que da la idea de familia, ¿no? Como que los papás arriba y los hijos abajo. Abajo. Por eso, en ocasiones, bueno, y en la historia ahorita que Carito traía su punto histórico, antes los niños, si eran niños que tenían malformaciones o la familia no los quería, los tenían y los botaban, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó? Que la iglesia empezó a recoger esos niños, por eso aparecieron los orfanatos, ¿sí? Y luego de los orfanatos, invitar al pueblo, porque bueno, la familia real siempre ha considerado su familia pues para sostener el reinado y el control. Pero el pueblo, que la idea de familia llegue al pueblo trabajador, es gracias pues a la iglesia. Es como cuiden sus hijos les permiten trabajar la tierra, bla, bla, bla. Entonces ahí como que aparece en una primera instancia esa idea de familia en la que al menos el infante, el que no hablaba, empieza a tener un lugar. Y eso alude a la palabra infans, por eso iba con esto, al que no habla, ¿sí? Entonces uno puede ser un infans teniendo 30 años si no habla. Creo que se va haciendo el mejor comentario De del día todo de el hoy. podcast. Gracias. Sí. Pero para estos niños que
que en esta época creo que se han dado la posibilidad de cuestionar a sus papás, decirle como por qué, que el papá le dice no vea televisión a las 9, pero él está allá viendo televisión a las 9, pero papi, usted me dijo que yo no podía ver televisión a las 9. Eso pasaba en mi casa, sí, a mí me acostaban a dormir temprano, que no podía ver televisión, pero yo sí veía televisión esta tarde. Entonces, dar la posibilidad de hablar a sus hijos y no quitarles mérito, porque son infantes. Incluso esas preguntas tienen mucho valor, porque son preguntas desde la ingenuidad de la vida, como ¿por qué el amarillo es amarillo? ¿Por qué la mesa se llama mesa? ¿Por ¿sí? qué la luna y el sol me persiguen cuando yo voy en un carro? A mí me yo siempre pasaba preguntaba cuando salía eso. del colegio, ¿por qué la luna me No entendía, persigue? sí. Sí, no entiendo. Yo corría y la miraba. Sí, y ahí estaba, ¿por qué? No entendía Esas preguntas eso, que uno se sí, hacía de niño. sí. Y tienen mucho valor. Caroline, que Dios me dijo de otra pregunta que se hacía, usted me contó, pero ahora no me acuerdo. No, Y yo no también me conté acuerdo. otra pregunta que yo me hacía así. Que yo veía que los adultos tomaban cerveza y yo decía, yo me tomo una gaseosa y ya no quiero más. Ellos, ¿por qué se toman una cerveza y luego se toman otra? Y otra, como, o sea, ¿por qué? Sí, esas cosas que uno de niño no entiende y no quiere una explicación científica, que quiere más bien una condición amorosa para hablar, para sentirse como escuchado, ¿sí? Porque mi mamá me hubiese podido decir, pues, qué pregunta tan tonta, ¿no? La Tierra es redonda, no sé, la luna va a estar ahí, sea donde sea que usted esté en Colombia. Bueno, me hubiese podido dar la explicación científica más válida y yo no hubiese entendido. Diferente que ella me diga, pues, no sé, espera la luna, una cosa como muy poética y que yo diga, pues sí, no sé, la luna me quiere, por eso me persigue. Sí, Ay, una linda. una cosa así Yo por ese como... lado nunca no lo había visto, pero sí puede pero ser esas explicaciones amorosas y poéticas dan la seguridad al niño de hablar, ¿sí? Y eso sirve mucho, porque si un niño es abusado, si tiene no muy buenas condiciones para su vida, puede hablar con seguridad. Pero si no le dan la posibilidad de hablar, ¿y por qué hace esas preguntas tan estúpidas? ¿Para qué pregunta? Cállese, no sé qué. Pues el niño va a empezar a replegarse más, a no cállese, hablar. le dan un calvazo. Claro que Eso sí. le crea un Entonces uno trauma tarda grandísimo. mucho luego en poder hablar. Traumas con los calvazos y todo eso, ¿no? Sí. Sí, claro, eso es, pues imagínese, o sea, uno de niño, yo queriendo que me dijeran, no, es que los astros se alinean y los astros Sí, para ti. se atraen. Y pues usted es un astro o va a ser un Sí, astro. Sí, una yo hubiera cosa así. preferido eso. Claro. Y bueno, hablando de astros y constelaciones, que me quedó una duda con esto de que decía ahorita Karol G, lo de las constelaciones. Más o menos lo que entendí, o sea, no sé si cabría la idea de que, o sea, como eso que traemos detrás, como de las generaciones anteriores, y no solamente de nuestros papás, sino también los abuelos, y por allá, en el año 1922, o sea, eso vendría siendo como también como pasaba antes, como que si el pintor tenía un hijo, o sea, como que el hijo también tenía que tener como esas ciertas habilidades o cosas así. Sí, digamos, eso ahí la señora lo explicaba y ella decía, eso en rasgos muy puntuales y específicos que se manifiestan. Pero entonces el ejemplo, y decían que el tema de estudio había sido que, digamos, hay muchas personas que van a terapia, ¿sí? Y que tratan de sanar cosas o de entender cosas que hay dentro de sí, y justamente como porque la terapia se centra en ellos, ¿sí? En el yo. Y nunca la solucionan. Mal terapia o sea, como esa. que nunca... Bueno, ya Mentira, ella lo mentira. planteaba, pero eso era hace mucho tiempo. Entonces ella decía eso, como que... Y no se le daba una solución o no se le daba una explicación a cosas que las personas sentían, que no se manifestaban tan las digamos, como esos rasgos, ¿sí? Pero que entonces justamente lo que había hecho surgir el tema de las constelaciones familiares era eso, como el hecho de que hay un sistema de conexión, no recuerdo bien la palabra, Yo tampoco la sé. No me mires. pero es que yo le miro a Angie y yo juro que Angie me va a decir, eso es mentira. Es que Ella lo es la estoy psicóloga. pensando. No porque sea mentira, eso es verdad, es una teoría, ¿sí? O sea, yo lo pienso Pero como que, teoría no creo en esa teoría ya. que de pronto sí tiene algo que ver, pues en la simple genética, como que ciertas cosas que a mí me marcaron pueden llegar a cambiar, como que Ya. esa... Y sí, o sea, yo escuchaba el podcast y yo decía, también es un tema como místico, porque ahí Pues la sí. señora decía Sí, que a eso veces es muy- en algunas sesiones y toda la vaina podría pasar como de que tú, no sé, vieras o entendieras algo que te pasaba, no sé, por
por una pareja que había tenido tu abuelo, Ujú. Ujú. pero que igual era como algo tan específico que se había logrado transmitir. Sí, como que obviamente no es así de místico en todo el mundo, pero que sí es una razón para explicar ciertas conexiones a las que uno no le da tanto sentido y de entender que todo lo que pasa, digamos, a nuestro alrededor tiene que ver también con nosotros y que por eso no todas las respuestas están dentro de uno. O Es sea que raro. había que buscar en los astros y esto. Y No demás. hablaban tanto de los astros ni nada de esa vaina. Como Sino de de las verdad generaciones era- anteriores. Ajá, era como un ejercicio de Bueno, cuestionarse no, yo también y de estoy como Angie, remontarse ¿no? al pasado. No, yo sí creo que todas las soluciones están acá, o sea, dentro de cada uno. O sea, voy hasta el punto en el que hay algo que se transmite, ¿sí? Y la transmisión no tiene que ser netamente oral. O sea, como que mi mamá me diga, Angie, Marcela, yo no creo en esto, tal cosa, Y le usted dé no un debería. calvazo. Y me dé un calvazo. Sí, no. La transmisión no es simplemente oral, o no es únicamente oral, corrijo, no es únicamente oral. La transmisión es transmisión de experiencias, de lo que leo de las actitudes de mi mamá, de lo que le escucho decir, ay, es que los hombres son tal cosa. Y Mentirosos. sí, todos los hombres son Y no iguales. todos los hombres son O tal- mentirosos. sí, esas Sí. cosas que mi mamá quizá dijo al aire, yo iba ahí como apuntando en mi cuaderno. Absorbiendo Sí. Y de manera luego, consciente o inconsciente. sí, de las cualquiera de dos. las dos. Y luego, no es que vaya a repetir eso, pero quizá en las elecciones amorosas o en mis vínculos con mis amigos o con mis otros familiares, empezar a tener ciertas disposiciones para que eso se repitiera, ¿sí? Como que mi mamá dijera, no, tuve unos fracasos con estos hombres, y entonces a partir de eso fue que empezó a decir que los hombres son iguales, ta. Yo no pudiera decir eso porque no tenía esas experiencias, sin embargo lo asimilé como ella, así como, Exacto. mi mami dice que los El hombres padre son iguales". del psicoanálisis, Freud, Sí, Freud. diría que sí. Sí. Entonces, esas transmisiones, digamos Sí, que yo lo van entendí como- también más como desde esa perspectiva, o sea, que de verdad obviamente la respuesta está dentro de uno, pero el por qué muchas veces no es propio, ¿sí? Pero uno puede Pero es que el pensar porqué, eso, para mí, analizar eso. o sea, el por qué termina siendo, me disculpará Angie si de pronto, pero termina siendo una disculpa para mi Sí, comportamiento. en ese En sentido. vez de hacer conciencia, darme cuenta que era porque mi mamá hacía esto, Exacto, decía esto, digamos, pero- ese es el pero ejercicio, para ese es poder el de la ejercicio de conciencia y análisis. entender y de Ujú. que, digamos, a mí no me gustan los hombres así. Y probablemente si ustedes me preguntan por qué, así a primera vista yo, ¡ay! Y no lo entiendo, simplemente como que lo repito y lo repito. Pero luego en un momento en el que eso hace como choque y de verdad me afecta, es cuando yo empiezo a hacer el ejercicio de conciencia. Oiga, de verdad, ¿yo por qué actúo de estas maneras? ¿Qué caló en mí? ¿Qué hice? ¿Qué me hicieron? Para que Incluso yo esa pregunta es muy funcione de esa consciente. manera. Uno lo que dice es ¿por qué sufro? Y luego vienen otras elaboraciones. víctima. Ah, bueno, sí. Sí, vienen las elaboraciones un poco más allá, porque esta pregunta de ¿por qué elijo esto? Eso es una pregunta muy consciente. Lo primero es ¿por qué me pasa? ¿Por qué yo hago? ¿Por qué a mí? Los manes no, sí, como que afuera, ¿Qué como me la falta? cosa va afuera. Ya luego cuando se va trabajando uno, la pregunta viene adentro, ¿sí? Yo, ¿cómo me posiciono frente a esto? También Ujú. ¿cuál es mi responsabilidad ahí? ¿Sí? Entonces el asunto de las constelaciones, no, pues por eso es que no me gusta, no es para justificar lo que uno hace o elige, ¿sí? Sino para pensar en Entender. por qué eso usted lo ha asumido, ¿sí? Lo ha incorporado, lo vive. ¿Y qué responde ante eso? Como, ¿qué asimila de ese asunto? Como hasta dónde va con eso. Y de ahí eso, como la importancia de, volvemos a que así uno a veces diga, no es importante, Sí. la familia, por más que uno la quiera o no, caló en uno de diferentísimas maneras. Ujú. Y yo creo que eso es de lo que uno debe ser consciente, de Exacto. qué es lo que cala de eso dentro de uno y qué repite y qué plantea y de qué manera se plantea como individuo frente a otras personas. Porque eso es lo que hace que, lo que decía Leonardo, uno haga ese ejercicio de conciencia de ser mejor, de no repetir, de replantearse y así como construir una mejor sociedad. Sí. Bueno, entonces yo creería que, bueno, nos quedan más o menos 5 minuticos como hacer una... ¿Ya?
Sí. Ya se pasó re Wow. rápido. Como una síntesis de esto que hablamos acá, como que, pues no conclusiones, no me gusta decir que llegamos a esta conclusión, pero como que ideas principales, aparte de la idea que dio Angie de esto del ¿cómo fue que llamó esto? Del Infant. El infants, que es El como infante, el que no habla. el que no habla. Ajá. Ujú. Eso me dejó, o sea, no sabía ese término. y Sí. fue, wow, sano. Sí, como que bueno, que podemos concluir. Yo empezaría por decir que para mí la base, más que hablar de familia, la base de una sociedad o la base de una relación o la base de cualquier cosa, en serio de cualquier cosa, y esto va a sonar ahí, ay, tan, Re cliché. pero es el amor. O sea, y si Ay. todo lo basamos Oh, en el linda. amor, o sea, no es necesario que Caroline sea mi hermana, no es necesario que Angie sea mi prima, o sea, mi tía, o sea, nada, o sea, no necesito tener ningún vínculo de sangre con alguien para amar a esa persona. Si de verdad todos lográramos al menos la mitad del amor que sentimos no sé, por nuestras familias, como por mi mamá, por mis hermanas, y esto de verdad empezar a replegarlo y a compartirlo con las demás personas sería mucho mejor. Ahora lo otro es que estamos enseñados a amar de una manera medio egoísta, o medio no, completamente egoísta. Como ese medio es de 1,5, no de medio egoísta de 0.5, sino 1.5. 1.05. Y ese amor como que sentimos que nos da cierto derecho, o sea, entonces yo amo a Angie, Autoridad. entonces Ujú. vea que yo hago estas cosas y entonces como yo hago estas cosas, usted tiene que de cierta manera comportarse, responder a esas cosas que yo estoy haciendo, que le estoy dando, que le estoy ofreciendo. Y ahí empezamos a pasar como la línea del respeto, creo yo. Esa fue mi conclusión, como de que todo lo debemos basar en amor y que el amor debe estar así como de la mano, pero ineludible con el respeto. Y el respeto es de, sobre todo, por lo menos a una persona como yo, de respetarle su libertad. Para mí eso es lo más importante, como que yo me sienta libre es algo que no es negociable. Y creo que para todos hay gente a la que sí le gusta como que, ay, es que a mí me gusta como que me celen, es que me parece bonito, Ay, que, qué feo caso. ay, es tan chévere, como, bueno, chévere, Está que le bien, parece bien sí. porque cede sus espacios, después se va a quejar, pero en su momento le parece chévere, pues listo, bien, like, pero pues allá ellos. Entonces, no sé, esa es mi conclusión. Bueno, Que no yo es conclusión. quiero comentar algo. Ay, la ahorita lo teníais. Como de, así modo de conclusión, como empezar a hacer el ejercicio de conciencia para romper como esos patrones generacionales que han marcado en nosotros como en la infancia, en la adolescencia, en todas las etapas de la vida, como que analizarlos y decir qué me sirve, qué no, qué... Bueno, sí, con como que ese- quiero sumarme de Sí. eso. Eso Eso. me gusta, eso me gusta. No solo por romper los patrones, sino porque, así como decía Leo ahorita, como que uno elige finalmente si quiere amar a la mamá así como es, ¿sí? Como en su diferencia, en su idea diferente del mundo, en lo que cree que es bueno, y yo creo que para mí eso no es bueno, ¿sí? Eso también lo elige uno y así se concilia un poquito en ese vínculo familiar, padres e hijos, ¿sí? Como respetar al otro. Bueno, eso como para Gracias. hablar un poquito con la de Caroline, que me gusta, pero para mí la idea que quisiera como invitarlos a pensar es lo del cuidado común, ¿sí? Ujú. Eso me gusta mucho y fue lo que me hizo pensar esto de las familias que cuidan a las otras, porque en el cuidado común está el respeto, no necesariamente tiene que ser de sangre o filiar, sino pues si nos cuidamos todos, creo que El vamos sentido todos para adelante, ¿no? de comunidad. Eso me gusta, más allá que el sentido de la familia lo es todo. Es que yo siento que ese es el cambio que se debe hacer, ¿sí? Que Ujú. ese como un cuidado debería ser lo que se considere familia. Y va muy de la mano con lo que decía Leonardo. Y también yo voy a unirlos a todos ustedes acá. Sí, y con lo que decía Carolina, uno romper esos patrones que nos limitan y que nos hacen como poseer ciertas personas y tenerlas ahí, y darnos cuenta que de verdad una familia o una comunidad se construye con lazos de amor, que a medida que yo amo de verdad como decisión
le permito al otro ser libre y a medida que le permito ser libre, eso lo respeto, lo aprecio, lo apoyo y ambos como que, ambos y entre todos como que se suman. Entonces yo creo que pues esa es como mi conclusión de todos ustedes también y la mía de hoy, que como que a medida que uno más ama, más aporta, más crece y eso como no limitar a ciertas personas o a ciertos casos, sino en general, todo lo que nos haga bien y lo que no tan bien, más aún. Sí. Porque qué gracia tendría solo amar lo que nos hace bien. No, también lo otro. Aprovecho para mandarle un saludito a Andrés Camilo, invitarlo a pensar en comunidad. Bienvenido a la comunidad. Eso es. Sí, eso es como lo más importante. Bueno, no, sí, creo que charlamos chévere y bueno, y también yo creo que como finalizando de esto del amor y el respeto y que estamos hablando de familia, como aprender a amar y a respetar a esas familias que parecieran ser diferentes, ¿sí? De todas esas formas de familia, de que si hay un papá o si hay solamente una mamá o solo hay dos hijos o una tía o la abuela, o sea, la familia, o sea, esto ya cambió hace rato y como que debemos aprender a querer y a respetar esas diferentes familias. Sí. Por supuesto. Eso es. Entonces creo que llegamos a final del programa. Un saludito Despidamos. a todas las familias, besitos. Chaitos, Las sí, a amamos, toda la las familia. amamos. Las Sí, amamos las a amamos. Se todos. les quiere. Feliz Como mes. sean. Chao. Chao. Así como nos escuchas en este podcast, somos en la U. Anímate a ser parte de esta familia.